Como dijo Marisa, la presentación la hicimos bastante básica y a nivel de usuario, porque bueno, yo por lo menos me estoy introduciendo en este mundo y bueno, me pareció la mejor manera de aprender, creando la presentación y así poder explicarlo a personas que también que no tienen mucha experiencia y tienen poco conocimiento con lo que son conceptos básicos. Entonces, primero voy a empezar hablando de Big Data, que bueno, lo que quise ilustrar en lo que es esta nube es que hoy en día los datos están en todos lados, tanto en los móviles, como cuando entramos a Facebook, bueno, como cuando hablamos, o sea, los datos se están generando constantemente y cada vez más y están evolucionando a lo largo de la historia exponencialmente. Entonces quiero mostrar un poco la evolución de los datos desde el inicio de los tiempos. Hasta el 2005, los humanos habían creado 130 exabytes de datos. Es decir, desde el inicio, desde que tenemos recuerdos hasta lo que es el 2005, se registraron 130 exabytes. Estos son palabras, audios, canciones, todo entra dentro de los 130 exabytes de datos. Ahora, para entender un poco lo que sería más o menos 130 exabytes, voy a poner algunos ejemplos. Esto es una letra, un singular, esto ocuparía un byte en lo que es un ordenador. Luego, si la letra la aumentamos 1000 veces, obtenemos 1000 letras, como por ejemplo la página de un libro. Aquí vamos a tener 1 kilobyte de datos. Si aumentamos 1000 veces más, obtendríamos un libro, más o menos con 500 páginas de doble lado, y eso nos da 1 megabyte. Si aumentamos 1000 veces más, tendríamos lo que es un gen, y eso ocuparía 1 gigabyte, pero bueno, esto no tiene las experiencias que uno vive a lo largo de su vida. Entonces, supongamos que ahora vamos atrás de una persona durante toda su vida por 80 años y la filmamos, y eso lo pasamos a un video. Eso va a ser 1 terabyte. Luego, el ejemplo de Amazonas, si aumentamos 1000 veces, tenemos lo que es el Amazonas, que contenía 1.4 billones de hectáreas, y cada hectárea tenía 500 árboles. Entonces, suponiendo hipotéticamente que convirtiéramos en papel todos esos árboles y se llenaran de texto, de letras, eso más o menos podría llegar a verse como 1 petabyte de datos. Entonces, para hacerse una idea, esto multiplicado por 1000, ya estamos hablando de exabytes. Acá vemos que hasta el 2005 se habían creado 130 exabytes, pero luego en 5 años ese número se convirtió en 1200 exabytes de datos. Es decir, que ya ven que en 5 años aumentaron muchísimo los datos que se estaban generando en el día a día. Luego, en el 2015, esos datos se convirtieron en 7900 exabytes. Y bueno, y se proyecta para el 2020 que los datos que vamos a generar van a ser aproximadamente 40.900. Acá lo que quería ilustrar un poco es que vean cómo los datos están creciendo exponencialmente a lo largo del tiempo. Entonces ahora vamos a entrar un poco a hablar de Big Data. Nuestro amigo Victor Schomberger, que es un profesor de la Universidad de Oxford, es bastante reconocido. Lo que él explicó es que en realidad no existe un concepto riguroso de lo que es Big Data, sino que se puede hacer referencia a lo que es la dimensión, que ya estuvimos hablando un poco de lo que son el volumen de esos datos, luego el almacenamiento de esos datos, las tecnologías de procesamiento para esos datos, y luego lo que son las aplicaciones prácticas en todos los campos de análisis. Bueno, lo que quería mostrar con esta imagen era un poco de que hoy en día se asocia mucho lo que son Big Data con almacenamiento de datos, pero en realidad una característica muy importante es que los datos que hoy se están generando son no estructurados en su mayoría, es decir, un 80% de los datos que estamos generando son no estructurados. Esto puede ser correos, pueden ser palabras como ya he mencionado. Tradicionalmente, cuando lo que eran académicos o empresarios querían obtener datos, realizaban cuestionarios
y bueno, a partir de ellos se extraían números y a partir de las casillas que íbamos marcando, ellos obtenían datos. Bueno, ahora no, ahora como ya la mayoría debe saber, lo que son datos limpios, simples, todos estructurados en planillas de Excel, ya no existe. Es decir, hoy en día el 80% son no estructurados. Los clics, las palabras, los tweets, lo que sueña una persona, lo que dice, o sea, todo es datos hoy en día. Bueno, lo que les quería mostrar era para mostrarle esto de que los datos, es decir, no estructurados, un ejemplo son imágenes, también son datos. Entonces quería mostrar un estudio que se hizo en Estados Unidos a través de imágenes. Y bueno, y quería mostrar un poco el resultado de ese estudio. Que 4 informáticos en Estados Unidos se aprovecharon de una era digital que hubo donde varias escuelas secundarias escanearon sus anuarios. Por si no saben lo que era un anuario, en Estados Unidos es un libro donde las escuelas sacan fotografías de cada clase, entonces es por generación, cada año muestran todos los alumnos por clase. Y bueno, y se escanearon todos esos anuarios y estos informáticos vieron 949 anuarios en internet. Y de esos tomaron todas las fotos y los rostros que tenían e hicieron una cara promedia por década. Entonces lo que podemos ver en este estudio que se hizo es que al principio las personas no sonreían, entonces ellos empezaron a buscar respuestas y vieron que cuando se inventó la fotografía las personas lo asociaban con pinturas. Entonces antes, cuando se hacía un cuadro, el artista, el que pintaba, y la persona que estaba, digamos, de modelo, tenía que mantener una posición durante varias horas, entonces no podía sonreír durante, no sé, 6 horas, las horas que tuviera que tener en la pintura. Entonces adoptaban como un aspecto más serio. Y por eso las primeras imágenes ellos lo asociaban con pinturas, porque es lo único que conocían, y adoptaban rostros más serios. Luego, lo que hizo cambiar esto no era que fueran más felices ni nada, es que simplemente Kodak, la empresa de fotografía y películas, estaba un poco frustrada porque había gente limitada que se sacaba fotos. Entonces hicieron una campaña de marketing que la idea era asociar las fotos con la felicidad. Y bueno, en esa estrategia mostraban cómo las personas debían tomarse fotos cuando estaban pasando un buen momento. Y así fue que las personas comenzaron a sonreír. En este caso solamente quería ilustrar un poco cómo usaron imágenes como datos para obtener información. Luego quiero mostrar otro caso, creo que es la que sigue. Eso, gracias. 2 casos más de aplicación de Big Data y cómo se está usando. El primero que quiero mostrar es Uber. Bueno, Uber es una empresa muy grande y genera mucha información, muchos datos, tanto de los usuarios como bueno, de los conductores. Y lo que bueno que tiene Uber es que usa el Big Data para beneficiar a los conductores y a los clientes y, bueno, y al propio Uber a la hora de tomar decisiones. Entonces, Uber lo que hace es, para él como empresa, lo que le beneficia un poco es saber qué servicios están funcionando y cuáles no. Luego, para el conductor, le da información acerca de cuáles son las zonas de la ciudad que presentan mayor tráfico y cuáles son las mejores rutas de acceso. Y lo que es para el cliente, si alguna vez tomaron un Uber, te muestra el coche, cuál es el que está más cerca de tu ubicación, cuál es el que tiene el mejor precio y bueno, hasta podés chatear con el conductor. Entonces Uber es un gran ejemplo de Big Data, además de que a partir de las predicciones que hace con algoritmos e inteligencia artificial, genera mejor oferta y demanda tanto para los clientes como para los conductores. Y luego el segundo caso que quería mostrar es cómo se aplica Big Data al mundo del fútbol. Hoy en día los clubes de fútbol están usando estas herramientas porque Big Data, otra característica importante que tiene es la velocidad con la cual se procesan los datos. Es decir, los datos se generan muy rápido y los software tienen que ser más sofisticados y avanzados para poder procesar a gran velocidad esa información. Entonces, en el mundo del fútbol pueden simular miles de temporadas en cuestión de segundos, que eso antes no era posible, y menos para una persona.
Entonces, uno de los casos es para ver un poco cómo están el de estado físico los jugadores y en cuanto a rendimiento. Entonces, lo que ellos hacen es responder preguntas, por ejemplo, ¿qué jugador está en su punto de fatiga? O ¿qué jugadores están en su mejor rendimiento? O, por ejemplo, ¿qué jugador está a punto de lesionarse? Esas son preguntas que ellos responden con los datos y Big Data y bueno, y luego el cuerpo técnico puede tomar decisiones en cuanto a los jugadores que va a poner o no en el partido. Si querés podemos volver a la otra. Esta. Bueno, ahora dicho lo de Big Data, que bueno, como dije, habla de la dimensión, de los datos que son no estructurados, de la velocidad con la cual se generan estos datos, vamos a hablar de inteligencia artificial, que es una de las aplicaciones de Big Data. Sí. Dices que eso es información no estructurada, pero por ejemplo un email sí que tiene una estructura. Bueno, el contenido es lo que no está estructurado, ¿no? Claro, pero o sea, se refiere, por ejemplo, a un mail, vos tenés texto, tenés palabras, no es que tenés, por ejemplo, un Excel que tenés columnas con ciertos datos en un orden. Claro, te refieres al contenido, pero, por ejemplo, el mail, un emisor, un receptor, un asunto. Claro, o sea, todo lo que contiene el mail. No es estructurado. Claro, porque antes la información que tomaban las empresas era casi siempre estructurada. Es decir, no tomaban los mails como forma de información y de datos. Ahora todo eso tenemos programas que permiten procesar ese tipo de información. Claro. Bueno, la inteligencia artificial. Es la inteligencia manifestada por máquinas cuando, por ejemplo, una máquina quiere imitar las funciones cognitivas que asociamos con la mente humana. Por ejemplo, razonar, reconocer, aprender de las experiencias o resolver problemas. Para mostrar un poco el ejemplo y asociarlo con Big Data, conseguimos este esquema que un poco muestra cómo Big Data es la base y hace posible a la inteligencia artificial y bueno, y a todas las aplicaciones que vemos ahora que son el futuro de las ciudades inteligentes. El término Big Data en realidad existe desde 1956. El problema es que no existían las tecnologías de Big Data para poder explotar lo que es la inteligencia artificial de la manera que se explota ahora. Entonces, existe hace mucho tiempo, pero recién el término se está haciendo conocido porque cada vez tenemos mejores tecnologías para poder procesar todos esos datos y hacer mejores predicciones. Entonces, la inteligencia artificial es un subcampo de lo que es las ciencias de computación. Y para mostrar un poco el concepto de inteligencia artificial, vamos a asociarlo con una persona, ya que el humano es la especie más inteligente que conocemos hasta ahora. Entonces, una persona puede hablar y escuchar. Esta es la manera de comunicarse. Y esta función va a entrar dentro del campo que es speech recognition o reconocimiento de voz. El ejemplo de esto es, por ejemplo, Siri. Cuando ustedes le hablan a Siri, Siri puede procesar lo que le estamos diciendo. Luego, una persona va a poder ver y procesar lo que ve. Esta función va a entrar dentro del campo de computer vision. Más que nada esto trata lo que es el procesamiento de imágenes y por una máquina y lo podemos asociar con el móvil cuando escaneamos lo que es códigos de barra o de este estilo. Luego, una persona puede leer y escribir en un lenguaje. Esto se va a tratar en el campo de NLP o Natural Language Processing. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando ingresamos en Google y escribimos ciertas palabras y bueno, Google entiende y nos da ciertos resultados. Luego, un humano puede entender su entorno y puede andar libremente. Ese va a ser el campo de lo que es robótica. Esto tiene que ver todo con lo que es el uso y lo que es la creación de los robots, todo ese campo tan fantástico. Y bueno, luego un humano puede ver patrones, que son agrupamientos de objetos similares, pero claro, hoy en día con todos los datos que hay, una máquina lo hace mucho mejor que un humano. Y ahí es donde entra el campo de Machine Learning. Luego vamos a hablar un poco del cerebro humano. El cerebro es una red neuronal que
que lo que hacemos más que nada es lo usamos para aprender cosas. Y acá vamos a hablar de lo que son las neural networks y lo que es el campo de deep learning, que mi compañera Maribel va a explicar luego mejor. Tenemos dos ramas, convolutional neural networks y recurrent neural networks. Las dos son lo que serían redes neuronales artificiales. Y bueno, la primera, la que es convolutional, procesa más que nada imágenes como lo hace el cerebro, y la segunda puede asociarse, por ejemplo, con la memoria. Cuando nosotros nos acordamos de qué comimos ayer, o bueno, la mayoría, se puede asociar a este campo. Un poco lo que quería ilustrar con esto es que, claro, cuando uno recién escucha lo que es el término de inteligencia artificial, la primera vez lo asocia con robots, con machine learning, con deep learning, y cuando empecé a investigar, descubrí que inteligencia artificial tiene muchos más campos y que, por ejemplo, lo que es la automatización de procesos mediante robots que hoy en día se aplican en muchas empresas para automatizar, no tiene nada que ver con machine ni con deep learning, es otro campo. Y bueno, y que la inteligencia artificial se divide en symbolic learning y en machine learning. Y lo que es el área simbólica tiene más que nada que ver con dotar a las máquinas con conocimiento que ya existe. Y Machine Learning tiene más que ver con lograr que las máquinas aprendan por sí solas, como lo hace una persona o como lo hacemos nosotros de enseñar las mismas técnicas para aprender. Y bueno, lo que es Machine Learning y Deep Learning, ahora va a entrar en profundidad Maribel.